Muy buenos días en Chihuahua y Ciudad Juárez y muy buenas tardes a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México. Antes de comenzar, quisiera agradecer principalmente a quienes me acompañan ahorita en la presentación, pero que no nada más acompañaron la presentación, están acompañando la presentación de los resultados de la consulta en Chihuahua, sino que lo hicieron para promover la consulta por allá. Básicamente, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, Néstor, la Organización Popular Independiente y la Red por la Infancia, CATA, el CIPINA del Estado de Chihuahua, José Luis, y Eloísa en la parte del DIF en el Estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por el acompañamiento a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en esta apuesta, que es básicamente una apuesta por el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Permítanme, antes de comenzar, señalar dos cosas que considero importantes. La primera es que hoy, 21 de septiembre, se cumplen 30 años de que México ratificó la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Es decir, a partir de hoy, hace 30 años, en México la Convención tiene su carácter vinculante, tiene su carácter de apropiación. México fue de las primeras, no nada más fue impulsora, sino también de las primeras en ratificar este importante instrumento de derechos sociales para todas las personas menores de 18 años y que de hecho es la convención más firmada en el mundo. Hoy solamente Estados Unidos es el único país que no ha asignado, después de 30 años, ratificado esta convención. Y bueno, creo que hay muchísimo que reflexionar. Qué bueno que estemos aquí, precisamente en estas 30 años después, en un mundo inédito, en una situación como la que ahora enfrentamos, no nada más en el país, sino en el mundo, pues también vislumbrando cómo tenemos que reinventar, reinterpretar y seguir avanzando en lo que la Convención nos planteó desde un inicio, y es básicamente el colocar a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho. Y parte de eso, exactamente, es escucharlos, parte de eso es tener mecanismos para darles voz, y eso es la consulta Infancias Encerradas. La otra cuestión que quisiera adelantar tiene que ver con la lógica de por qué para nosotros era importante también hablar y escuchar a los niños y a las niñas y a los adolescentes. La pandemia tiene una visión básicamente de dominio en el derecho a la salud. Y entonces se piensa que como los niños, las niñas y los adolescentes tienen menor incidencia en términos de contagio y de muerte y letalidad por esta enfermedad, no les está siendo afectada. Y bueno, lo que nos arroja la consulta y lo que nos está arrojando, pues después de ya 6 meses de empezar con las medidas de contención, es que esto no es cierto. Las niñas, los niños y adolescentes están siendo impactados en diferentes ámbitos de la salud, si lo vemos desde su visión integral, sobre todo en cuestiones, y lo señala, y las rutas las establece muy bien la consulta en términos de salud mental. Al día de ayer existían en México 19,911 casos acumulados de COVID en personas de 0 a 17 años y se contabilizaban 255 muertos. Para el caso de Chihuahua, al corte de ayer eran 688 casos. Lo importante aquí a destacar es que en mes y medio, si contamos las últimas cifras de la primera semana del mes de agosto, se han duplicado los casos, ¿no? En el 6 de agosto se había 99, hoy hay 188. Y bueno, lamentablemente acumulamos 4 muertes de niños y niñas. En este caso, las 4 son niños en primera infancia, son niños de 0 a 5 años. Hay que hacer un análisis fuerte también en cómo esté impactando, porque de hecho la mayoría ahorita que tenemos de muertes no está en niños de primera infancia a nivel nacional, sino está en adolescentes.
Entonces, pues también hay que cuidar mucho cómo reforzar esta parte. Pero como les digo, más allá de eso, más allá de la incidencia y el dolor, esta pandemia no nada más está afectando y no nada más está afectando estos 168 niños, niñas y adolescentes que lamentablemente tuvieron y están contagiados, estuvieron en algún momento contagiados por COVID, sino también, más bien, pues a todos los niños y niñas de adolescentes de Chihuahua, a ese 500,000 que vive en Ciudad Juárez, ese casi 500,000 que vive en Ciudad Juárez, que también va. Y esa es una de las acotaciones de la consulta, y específicamente en Chihuahua es muy clara, es una consulta bastante urbana, ¿no?, por la lógica de cómo se levantó, y pues básicamente estaríamos hablando de datos que nos pueden reflejar mucho Ciudad Juárez y mucho Chihuahua capital. Ahora sí, rápidamente. ¿Qué nos dice el reporte rápidamente el reporte de Chihuahua? Les aviso que esto va a ser muy, muy rápido y que van a poder, acabando la transmisión, poder acceder a este informe completo en las redes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La que sigue. Participaron 451 niñas, niños y adolescentes contestando el cuestionario, y nos mandaron 103 dibujos. Es importante destacar que el porcentaje de dibujos fue bastante alto en términos de ciudad de Chihuahua. Se recibieron alrededor de 600 a nivel nacional, y como ven, pues 103 son solamente de Chihuahua, es decir, hubo gran participación de niños y niñas en primera infancia. La que sigue. ¿Qué tipo de espacios y qué nos llama la atención aquí? Pues básicamente algo que pues tenemos que concuerda con la situación, sobre todo de Ciudad Juárez, y es que la mayoría básicamente viven con sus mamás. Los que viven con su mamá y su papá son 9% puntos porcentuales abajo que la media nacional, ¿no? Y también el hecho de que también está por debajo de la media nacional, casi a la mitad del porcentaje, el que vivan con abuelos y familiares y familia extensa. Entonces estamos hablando de muchos niñas, niños y adolescentes, por lo menos de los que contestaron la consulta y que reflejan parte de la demografía, por lo menos de Ciudad Juárez, y es familias en donde los niños están con madres, jefas de familia, y básicamente pues con muy pocas redes de apoyo en familia extensa. Otro dato importante es que en el entorno está un poco arriba la parte de cuando afirman que se discute al interior de sus hogares de vez en cuando, ¿no? Un poquito arriba de la nacional, 4 puntos de la media. Eso no nos debe de hablar de una situación muy diferente, pero sí de algo que tendríamos que estar cuidando. Y la parte del acceso a tablets y a teléfonos celulares propios está bastante por debajo de la media nacional, al igual el tener en disposición en sus hogares libros y cuentos. La que sigue. ¿Qué significa el encierro? Básicamente aburrimiento, como ven, eso es algo que sucedió y que estuvo constante a nivel nacional. Los niños, las niñas y los adolescentes, estamos hablando hasta a finales de mayo, pues lo que externaban era que estaban aburridos, ¿no? De estar ahí. Básicamente todavía en esa época el encierro lo vivieron por arriba de la media nacional en Chihuahua, es decir, estuvieron encerrados los niños y las niñas y los adolescentes en sus casas, y pues esta parte es la parte que más domina y que seguramente estarán igual viviendo ahora más. Acordémonos que estamos hablando de que esta encuesta se cerró a principios de junio y ya estamos a finales de septiembre y los niños siguen encerrados. La que sigue. ¿En qué se entretienen?
el 40% practica algún hobby, y esto es importante porque a nivel nacional muy pocos niños, niñas y adolescentes, por lo menos si lo comparamos con la Ciudad de México, afirman que estuvieron haciendo eso mientras estaban mientras están en el confinamiento. Entonces eso es importante señalarlo. El 28% no consigue acabar las tareas, lo decían finalizando el ciclo anterior. Ahorita hay que ver qué está pasando en el ciclo que está pensando, la que sigue. ¿Qué es lo que más les preocupa? Pues que su familia se enferme o que muera por COVID, y en siguiente término la pérdida de trabajo de algún familiar y que no tengan respuesta. Básicamente la preocupación porque algún policía castigue a sus familiares por no quedarse en casa está un poco arriba de la media nacional, 2%, ¿no? Y lo que más destaca es que temen que las personas se tornen más violentas, con 4% arriba de la media nacional. La que sigue. ¿Qué les preocupa más? Pues bueno, la enfermedad, el coronavirus, la familia, que no pueda cumplir sus metas, dice un adolescente de 15 años, que el coronavirus y que mi mamá no encuentren trabajo, y que el coronavirus les preocupa y que su mamá no encuentre trabajo, una niña de 10 años, la gente que mata y el coronavirus, una niña de 7 años. Aquí destaca mucho en Chihuahua todo lo que combina la violencia comunitaria con las violencias y lo que ataja y lo que plantea el coronavirus como algo que también los violenta, pero no dejan de revincular, a diferencia de otros estados, no dejan de vincular la situación de violencia comunitaria con la situación que ahora están viviendo. La que sigue. ¿Se han sentido bien? Sí, se sienten generalmente bien. Es superior a la media de los valores nacionales, todo lo que tiene que ver que se sienten bien con su familia, con sus amigos, con su vida en general, y eso es bueno, ¿no? Es bueno esta sensación que tienen los niños, las niñas y los adolescentes de Chihuahua, y hay que destacar y trabajar sobre que exactamente esas sensaciones de bienestar continúen. La que sigue. ¿Qué es lo que les causa más alegría? Pues estar en familia y jugar, sobre todo el que puedan hablar con sus amigos, aunque sea por videollamada. Ahí destaca entonces cómo es importante el que ver cómo todavía en esta pandemia que se prolonga y en este encierro que se prolonga, cómo hacemos contra el déficit que tienen de acceso a celulares y a tablets y a computadoras para que puedan estar y tener vínculos con sus amigos. La que sigue. ¿Qué es lo que les causa más tristeza? Pues que su mamá les regañe, que ver a su mamá llorar y preocupada porque no encuentre trabajo, no poder salir a los parques y no poder estar haciendo ejercicio, ¿no? Y no poder ver a sus familias extensas. Acordémonos que muchos de ellos no viven con familias extensas, sino que viven básicamente con sus mamás, y que pues añoran mucho esta parte. Les causa mucha tristeza. La que sigue. ¿Qué más añoran? Básicamente extrañan salir a actividades al exterior. Jugar fútbol es una de ellas, ¿no? Jugar con sus amigos, ¿no? Y básicamente es importante decir que tanto el salir a la calle como la escuela tienen el mismo nivel de sensación de añoranza. Añoran lo mismo salir a la calle que ir a la escuela. Esto es interesante porque en general, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, añoran más ir a la escuela que salir a la calle, y en Chihuahua están en la misma equivalencia. La que sigue. ¿Qué menos extrañan? Pues sí, hacen bien que el papá y mamá se vayan a trabajar, ¿no? Aquí tenemos que entender que esto está cambiando porque extrañaban ver a sus familias, a sus abuelos y las actividades y todo lo que estábamos planteando, pero ahora que se está regresando a la vida económica y de todos modos ellos siguen encerrados, pues estas cuestiones pueden estar cambiando. La que sigue. Si pudieran pedir un deseo, pues que se acabara el coronavirus,
¿no? Un niño de 12 años dice que se acabe el coronavirus y regrese la paz mundial. La que sigue, ¿no? Y salir a pasear con mi mamá al centro, ir a comer, divertirse, no estar contagiado, básicamente es lo que más desearían si pudieran tenerlo en este mismo momento. La que sigue. Aquí nos quisimos detener un poco con la consulta a la primera infancia, que se hizo básicamente a través de los dibujos, que como lo dije al principio, pues tuvimos gran cantidad de dibujos desde allá, desde Chihuahua, ¿no? Y decir que, bueno, la mayoría de los dibujos pues externa alegría, se representan ellos mismos en su mayoría y básicamente reiterativo las referencias a coronavirus, la higiene y otras cosas vinculadas con la pandemia, la que sigue. No, habría que ver la que sigue. Ahí debe de estar, ahí. ¿Qué es lo que nos llamó la atención aquí? Por un lado, la participación, bueno, la parte de que hayan representado, eso está bien, pero no sé si está ahí en las conclusiones o no, pero déjame adelantarles que nos pareció relevante en la parte de la consulta de la primera infancia y tiene que ver con cómo se dibujan mucho al exterior de su casa, no en el contexto familiar, ¿no? Entonces ahí habríamos que ver cómo estamos trabajando el proceso de seguridad, porque básicamente están haciendo trazos en donde los adultos, ellos están adentro de la casa y los adultos están afuera de la casa, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos llamaron la atención cuando hicimos un análisis, que es un análisis con una metodología que aborda cuestiones básicamente psicosociales. La que sigue. En Chihuahua, más niñas, niños y adolescentes se pudieron quedar en casa, eso ya lo habíamos dicho. La parte de la calle y de la escuela. Y la que sigue. Lo de familia extensa ya se los había comentado. Algo que les produce mucha alegría pues es estar con la familia. Y lo que les decía hace ratito, en Chihuahua las expresiones de los niños y niñas de primera infancia y sus dibujos refieren figuras humanas que los representan a sí mismos solos, en espacios donde hay juguetes, pero no hay adultos, digamos, acompañándolos. ¿La que sigue? No, hay que combinarlo, como les decía al inicio, con que de todos modos un gran porcentaje por arriba de la media dice sentirse bien o muy bien, ¿no? Y finalmente destacaría esta última parte, que son las referencias temáticas a cuestiones de violencias, asesinatos, cárceles, guerra o secuestros, mencionadas principalmente por niñas y adolescentes. Quienes más hicieron referencia a violencia comunitaria fueron las mujeres, tanto las niñas como los adolescentes, y yo creo que ahí habría que echar atención. Pues estos son algunos de los hallazgos. Muchísimas gracias.